Qué día movidito el de hoy, ¿no, Kevin? Salteadito. Sí, sí, sí. Bueno, quédate tranquilo porque ahora falta todavía un último bloque y seguramente tenemos que hablar de cosas más moviditas que tienen que ver justamente con Afganistán. Hay un grupo digamos, de los talibanes tomaron Kandahar y 17 capitales regionales ya en el país. Y para eso, para hablar de Medio Oriente, de conflicto, de guerra, de insurgencias y demás, tenemos a nuestro especialista Patricio Olivera Abdala, a quien ya le damos la bienvenida al noticiero. Otra vez, siempre queremos escucharlo a Patricio. Ya lo dijimos, se me va a escapar, yo oficialmente le diré Bochi. Siempre queremos escucharlo, porque sabe, porque está bueno lo que habla. Lo que pasa es que cada vez que habla él, acá en el Noti, es para contar cosas que están pasando malas o terroríficas en el resto del mundo. Así que bueno, esperemos que las noticias no sean tan, digamos, conflictivas, por así denominarlo. Vamos a ver qué es lo que sucede. Patricio, bienvenido otra vez al Noti. ¿Qué tal? Buenos días, casi buenas tardes ya a todos. Lamento decepcionarte, pero voy a tener que hablar de cosas malas, lamentablemente. Bueno, entonces el tiempo es tuyo, Patricio, para que nos cuentes qué está pasando. Bueno, vamos a ponernos un poco en contexto, vamos a corrernos un poquitito nada más de Medio Oriente para el lado este, digamos. En este caso, la zona de Afganistán, ¿no? Un país que viene ya hace más de casi 20 años de conflicto. Recordemos cómo empezó toda esta cuestión que hoy en día está pasando. Si bien ya viene del siglo pasado, pero en el 2001, allá por los ataques ¿se acuerda del ataque de las Torres Gemelas? Cuando se inició toda esta campaña, ¿no? Para ver quiénes fueron los responsables de estos ataques terribles que sucedieron en Estados Unidos. Bueno, el lugar donde se puso el foco para atacar fue Afganistán. A partir de ahí hubo una ofensiva tremenda del ejército de los Estados Unidos en Afganistán, obviamente derrotando a los que en ese momento gobernaban este país, que eran los talibanes. Recordemos que los talibanes son un grupo muy, muy extremista que gobernaba Afganistán. De hecho, si alguien se acuerda, o podemos buscarlo, googlearlo en algún lado, destruyeron, pero hasta ciudades muy antiguas, reliquias de que tuvieron miles de años en Afganistán, para implantar esto que era la Sharia, ¿no? Como el islamismo extremo, para, la verdad que se privan de muchísimas cosas a la población. Y bueno, en ese momento los Estados Unidos invadió Afganistán con la excusa de poder encontrar a Bin Laden, que era el culpable de los ataques terroristas. Y bueno, los Estados Unidos de alguna forma ayudó al gobierno, en este caso, de alguna forma los rebeldes de Afganistán a tomar el poder. Y en ese momento, hasta hace un año, por ejemplo, tomaron el poder, hubo un gobierno nuevo en Afganistán, se centró todo en la capital, que era Kabul, pero obviamente no hubo una tranquilidad, no hubo esa paz duradera que se buscaba. Y hace un año, ya desde la época de Trump, también se empezó a decir que las tropas de Estados Unidos abandonarían Afganistán. Empezaron con la retirada y la nueva gestión de Biden, obviamente eso se está culminando y aprovecharon los talibanes a volver y a renacer para tomar un montón de ciudades. Ya está muy cerquita de Kabul. De hecho, las autoridades estadounidenses han dicho que dentro de 90 días Kabul va a caer en manos de los talibanes. Y lamentablemente no sabemos qué puede pasar. Si bien los talibanes van a poder tomar el control de todo el país, no sabemos qué régimen duro pueden llegar a establecer. De hecho, se dice que hay negociaciones en Qatar entre lo que son los talibanes y las fuerzas que en este momento están gobernando Afganistán. Y lo que se llama o se podría suceder en esta zona es que se divida Afganistán. Lo que no se pudo hacer en Siria, con la guerra en Siria, tal vez pase en Afganistán. ¿Es bueno, es malo? Obviamente que es malo para la región que un lugar esté dividido y de un lado estén los talibanes y del otro lado esté el gobierno actual de Afganistán. La verdad que no va a traer buenos augurios para esta región, ¿no? Recordemos que Afganistán está entre Irán y Pakistán de un lado, o sea, Pakistán donde finalmente encontraron a Bin Laden, que este es un paso, obviamente, de todo lo que es Asia, de lo que son, Afganistán fue el principal productor de opio en el mundo, ¿no? Así que bueno, es un lugar clave para lo que es casi el centro de Asia, ¿no?
Sí. Tengo una pregunta, porque en algún momento, no recuerdo si fue bajo la administración de Trump, se había anunciado que se retiraban las tropas de Afganistán. ¿Esto sucedió al final? ¿No fue así? Para ver cuál es el intervencionismo que podría llamar a que o regresen o se mantenga la presencia norteamericana en la región. Mira, lo que pasó fue que durante la época de Trump, justamente empezaron a retirarse, pero de a poco, ¿sí? Muy de a poco las tropas. Pero ahora sí se vio una marcada tendencia del retiro por parte de Biden. Recordemos que en los últimos días, en las últimas semanas, en verdad, Biden dijo que el problema de la gente de Afganistán lo tienen que resolver ellos. De alguna forma diciéndole, muchachos, de acá nos vamos nosotros, ¿no? Sí. Y dejarán, como también se ha acusado siempre a los Estados Unidos de intervenir en estos países, de alguna forma dejarán al libre albedrío, así al libre azar a la gente de Afganistán de que decida su futuro, que lamentablemente no tiene un buen futuro. Con esta avanzada de los talibanes en el país, sinceramente puede pasar muchas cosas muy peligrosas, y también la ONU habló de una posible migración en masa de la gente de Afganistán. ¿Qué quiere decir esto? Una nueva oleada migratoria desde Afganistán hacia los países cercanos. Puede llegar a volver a pasar. No creo que la gente de Afganistán vaya hacia Irán. Puede llegar a irse más para el lado de Pakistán o para los países del norte, la famosa ex Unión Soviética, de los países que se han dividido, todos estos que terminan en Stan. Pero sí. Bueno, vamos a ver qué pasa, pero no es bueno el futuro que nos están dejando en este momento en Afganistán. Tal cual. Bueno, un escenario también que de alguna manera se podría ver, entre comillas, replicado con lo que sucedió en Siria, justamente con conflictos civiles armados que provocó millones y millones de refugiados que fueron hacia los países de alrededor, sus limítrofes. Exactamente, y que recordemos al mundo que las oleadas migratorias de Siria continúan. Hay muchos millones de refugiados sirios en Turquía, en Europa, dando vuelta. Es catastrófica la situación, en el Líbano también. Hasta en Argentina han llegado refugiados sirios, pero es tremendo, es tremendo. Bueno, recordemos también que la ONU, no sé, bueno, ahora que pasaron los Juegos Olímpicos, hay una delegación que son refugiados, que no compiten para ningún país, sino que son refugiados. Muchos de ellos son sirios, que han llegado a otros países de Europa y que, bueno, gracias también un poco al deporte, de alguna forma, pudieron salvarse y nada, participan representando a la bandera de los refugiados en este caso. Tal cual. Bueno, Patricio, muchísimas gracias por toda la información para actualizarnos en lo que sucede en hoy Medio Oriente y alrededores también, en particular, con Afganistán. Así que bueno, si querés compartir alguna de tus redes para dar paso ya luego a lo último que nos queda en el Noti. En Twitter, PatoApp, y hoy va a salir esta nota y otra sobre Argelia que también la publicamos. Me dice Nahuel que tenemos un minutito para hablar de Argelia, que tenés ahí información. Perfecto, nos corremos un poco ahora para el otro lado del Medio Oriente, pero al norte de África, y también para ponernos en contexto hay una oleada de temperaturas altísimas en lo que es la zona del Mediterráneo, tanto en Europa como en el norte de África, y en Argelia está sufriendo uno de los incendios más devastadores de su historia, más de 90 focos, obviamente algunos no son naturales, sino que son intencionales, pero esto ha cobrado la vida de más de 90 personas y entre muchos de ellos son soldados que han ido a combatir los incendios en Argelia. Argelia no tiene aviones hidrantes, claramente nunca esperaban que algo así sucediera, pero lamentablemente los incendios, hay focos por todos lados y las temperaturas superan a veces los 50 grados, para que se den una idea. Así como Italia anteayer sufrió una de sus mayores temperaturas de toda Europa, casi 50 grados también en la zona de Siracusa. Pero bueno, es tremendo lo que está pasando con el cambio climático y bueno, es un poco la película que vamos a ver también del lado de Sudamérica en el próximo verano, tal vez. ¿Podés repetir lo que acabas de decir? Exactamente, puede ser una película de lo que vayamos a ver en Sudamérica en el próximo verano, ¿no? Con el tema de las temperaturas altas. Bueno, esa noticia no me alegra demasiado. No, para nada, a mí tampoco. Bueno, así que mejor hoy te despedimos, Patricio, porque es cierto, al final siempre hablamos con vos cuando tenés que compartir noticias que no son de las más agradables, pero bueno, eso es parte también de estar informado. Exactamente. Muchas gracias a todos.
Muy bien. Pueden seguirlo a Pato AEBD, Patricio Abdala en Twitter. Así que sigan todo ahí con toda la información de lo que respecta a Medio Oriente también y especialmente Líbano, que pertenece a la comunidad libanesa, a la cual le mando un abrazo muy, muy grande. Conozco mucha gente de la cole ahí y les quiero un montón. Muchas gracias. Muy bien, nos quedan unos minutitos, lo tenemos del otro lado ya Alejandro Nava para hablar de economía personal, como titulamos, es el guardián del bolsillo, podemos apodar también, como voy metiendo ahí apodos en el Noti. Alejandro, ¿estás del otro lado? Sí, Diego, estoy acá. Muy bien. Estoy en un... Apuntando al cielo. Monacal. En un viernes monacal. Mira. Bueno, Ale, no nos queda demasiado tiempo, así que rápido vamos a ir al contenido que tenés preparado para este viernes, para esta semana. ¿Por qué? Porque la idea es que vos nos salves el bolsillo a cada uno de nosotros, los ciudadanos y ciudadanas de a pie. Y en esta oportunidad les quería hablar de una muy buena noticia. Estamos en plena campaña electoral y es obvio que empiezan a florecer las buenas noticias, sobre todo en lo que respecta a lo económico. Y en esta semana el gobierno nos ha sorprendido con un préstamo a tasa cero para monotributistas. Sí. Realmente esta es una muy buena noticia. La semana pasada estuvimos hablando del plan Ahora 12, que se amplió a Ahora 30, sí. Y decíamos que uno de los puntos negativos de este tipo de financiamiento era la tasa de interés que uno terminaba pagando por ese servicio de postergación del consumo, ¿no? O sea, sí. El consumo uno lo realiza hoy, pero lo va abonando en el tiempo y eso genera una tasa de interés que es una anticipación de la inflación. Sí. Entonces decíamos que terminábamos soportando una tasa de interés de alrededor del 40%. En algunos casos, dependiendo del financiamiento. Bueno, en esta oportunidad, el préstamo para monotributistas es a tasa cero, es una tasa subsidiada. Nuevamente, el gobierno ha entendido que esta es una de las porciones de la economía más castigadas y le da la posibilidad de contratar un préstamo personal de hasta 150.000 pesos, es el tope máximo, y a pagar en 12 cuotas, o sea, a devolver en 12 cuotas, con lo cual la cuota sería 150.000 pesos dividido 12. Sí. Es decir, uno devuelve exactamente lo que le prestaron a lo largo de un año. Este préstamo no es nuevo, esta medida ya fue tomada durante el año pasado en plena pandemia. Fue un paliativo para los monotributistas que habían perdido prácticamente a cero la facturación, y este año se vuelve a repetir. Pero si el año pasado ustedes, monotributistas, ya habían tomado parte de este crédito y no lo habían podido pagar, es decir, tienen deuda de algunas cuotas impagas, pueden calificar para este nuevo préstamo, para este nuevo programa. Se les descontará, obviamente, las deudas impagas, ¿no? Claro, es como que se fusiona de alguna manera lo que debías si no pudiste pagarlo al préstamo si lo solicitas en este caso. Exactamente, se refinancia esa deuda en otras 12 cuotas para que, bueno, puedan percibir al menos una parte de este préstamo, una parte de esta ayuda. Claro, por ahí, pero no amplía el límite, es decir, si debías 15.000 no tenés 150 más los 15 que debías, sino que de alguna manera sería un límite de 135. Exactamente, se deduce del límite actual del préstamo. Claro. Lo que sí uno tiene que devolver la totalidad. Lo que solicitó, ¿no? Si solicitó 150.000, va a devolver 150.000. Nuevamente, esta sí es una medida acertada para una porción que fue muy castigada durante la pandemia y que sigue estando aún en esta, casi diríamos, última parte de la pandemia, muy castigada, pero al contrario de la hora 12, aquí la tasa de interés es cero, con lo cual no importa cómo le vaya la inflación, uno sabe que va a devolver exactamente lo que le prestaron, ¿no? Sí.
La pregunta es la siguiente. Digamos, Diga. para cualquier monotributista que necesite algún tipo de dinero, no digo la totalidad de 150.000 porque justamente es un préstamo importante, pero ponele 50.000 pesos, 30.000 pesos para pagar algún tipo de deuda. ¿Esto es conveniente sacarlo o es más fácil de hacer algún tipo de ajuste económico para decir no pedirlo? ¿Vos qué crees, digamos, como a largo plazo en esto de pagar 12 cuotas o no sé si se puede saldar en menos cuotas? No se puede saldar en menos cuotas, no está previsto. O sea, se distribuye en 12 cuotas, pidas lo que pidas. Sí, se distribuye en 12 cuotas, pidas lo que pidas. El tema es, a ver, con respecto a otras medidas de financiamiento, si uno no dispone de un familiar o un préstamo familiar que le pueda facilitar el dinero, es una muy buena forma de financiarse, porque, repito, es a tasa cero. O sea, uno devuelve exactamente lo que pide. En lo que se refiere a otros mecanismos de financiamiento, como por ejemplo el plan Ahora 12 que estuvimos hablando, sí. Por ejemplo, un monotributista podría optar en comprar una computadora personal utilizando el Ahora 12, ¿no? O el Ahora 24 y este préstamo. Obviamente es mucho más conveniente utilizar este mecanismo, porque la tasa es cero. Claro. En el otro estamos hablando de una tasa de casi el 30%. Sí, tal cual. Entonces, lo que uno dice es, miremos, sobre todo para aquel público que necesita del crédito y es monotributista, miremos bien qué herramientas de financiamiento tenemos. Esta es una medida mejor que la Ahora 12, en comparación a la tarjeta de crédito, por ejemplo, ¿no? Claro. Bien, no podría financiarse con tarjeta de crédito. Y lo bueno de este plan es que lo financian los bancos, ¿sí? Aquí también el Estado Nacional no utiliza fondos propios, sino que utiliza fondos de los bancos. Esto les permite a los bancos, nuevamente, tener algunos beneficios a la hora del encaje bancario. El encaje bancario es la garantía que depositan los bancos o el sistema financiero por cada peso que tienen depositado en sus cuentas, ¿no? Sí. Hay facilidades para los bancos para no tener que inmovilizar tanto dinero en el sistema financiero. Y, nuevamente, es un impulso a la economía porque es un shock de crédito que tiene efecto multiplicador. Muy bien, clarísimo. No nos queda nada de tiempo, así que no sé si te quedó algo, Alejandro, en el tintero como para compartir. Si no, te vamos despidiendo y obviamente te invitamos aquí, si querés que compartamos alguna de tus redes o vías de contacto por cualquier duda o consulta. Mira, digo, creo que el tema de la multivariabilidad de la inflación se está convirtiendo en el famoso cuento del pan que habla. En algún momento hablaremos sobre ese tema. Me gustaría que lo tomáramos como un leitmotiv. Sí. La semana que viene hablaremos de la multivariabilidad de la inflación, pero bueno, la realidad es extorsiva y esta era una muy buena noticia que quería compartir con los oyentes del Noti. Muy bien, la realidad es extorsiva, me encantó ese cierre. Nada mejor para agregar entonces. Alejandro Nava, nuestro especialista, guardián del bolsillo, lo vamos a apodar en el Noti entonces. Y ya vamos llegando al final, así que te agradecemos, Ale, ahí del otro lado. Me interesan todos los temas que se plantean en este cierre del Noti para ver cómo cuidamos el bolsillo. Así que, se vamos llegando, como decía Hacémoslo Colectivero. Así que Nicolás Milione, hablamos hoy temprano, presidente de la Asociación Civil de Acción Canábica, acerca de la ley 27.350 y el nuevo debate que se vuelve a plantear en nuestro país sobre la despenalización del consumo de cannabis de uso recreativo y medicinal. También charlamos con Carmen Fernández, actualidades con clave de género. También tuvimos la participación de Pablo Velázquez, que sigue ahí del otro lado. Hoy en el día de chipa se dio el gusto, hacía mucho que no comía chipa. Vamos a decirle chipa como corresponde, Kevin, no te equivoques. Después se enoja Facundo, que debe estar escuchando del otro lado. También hablamos con Jonathan Valdivieso, abogado, ambientalista, urbanista y en derechos humanos, presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad, sobre los espacios verdes
y el hábitat en la ciudad de Buenos Aires. También tuvimos la participación de Nahuel Isela acá dentro del estudio para hablar de las novedades de fútbol femenino. Patricio Olivera Abdala sobre la actualidad de Medio Oriente, Afganistán y Argelia, hoy en particular. Y finalmente recién Alejandro Nava. Esto ha sido el Noti. Saludamos obviamente a Vicky Duclos y Huete en el manejo de redes del otro lado. Está laborando desde temprano. Y hoy sí podemos ser testigos de que está trabajando ahí. Vemos de reojo. También Kevin Flores en la operación técnica. Día movidito hoy, pero el tipo contemple lo llevó todo adelante. Una maravilla, Kevin. También avisamos que se quedan en la continuidad de la radio porque parece que nunca vi gente que produzca un programa tan temprano. O sea, a las 2 de la tarde comienza Rock and Rock, 11:30 más o menos, o antes, a las 11, ponele una cosa así, ya estaba Brian trabajando acá. Y ahí hace un ratito llegó Manu también, así que invitamos a quedarse en la radio con la continuidad. Que ahora, tipos raros, luego Rock and Rock, Clase B. Las llaves sí, no son horas. Toco y me voy, la cantera deportiva, la continuidad del viernes hoy. Así que tremendo, un saludo a ustedes del otro lado. Mi nombre es Diego González y les digo, stay classy San Diego. Nos volvemos a encontrar el viernes que viene en una nueva emisión del Noti. Ahora, música y nos despedimos con el flash informativo antes que descansemos unos minutitos en este mediodía. Paso a paso, la Cámara Nacional Electoral anunció que ya se pueden consultar los padrones para las elecciones del 12 de septiembre. Para saber dónde votar hay que ingresar a padrón.gov.ar. Precios en alza. INDEC informó el índice de precios al consumidor del mes de julio que subió 3%. El acumulado interanual marca una inflación de 51,8%, donde transporte es el que más aumentó, 62,9%. Vacunas o sueldos. Luego de la iniciativa de la Unión Industrial Argentina, UIA, de no pagar salarios a quienes no quieran vacunarse, desde el gobierno nacional le respondieron que la decisión es optativa y no punitiva. Agua y muerte. Las graves inundaciones en Turquía dejan un saldo de 27 pérdidas de vidas humanas y cientos de desaparecidos. En China, la cifra es de 321 fallecimientos. Corte Inglés. Esta tarde comienza la temporada del fútbol inglés, los campeones continentales. La fecha inicia con el partido entre el ascendido después de 74 años, Brentford y Arsenal. Fecha de selección. Conmebol dio a conocer la triple fecha para las eliminatorias sudamericanas. Argentina jugará el jueves 2 de septiembre ante Venezuela, el domingo 5 frente a Brasil y el jueves 9 contra Bolivia. Dibujamos con palabras lo que tus oídos ven.